las inteligencias artificiales, una nueva forma de censura, una nueva forma de enmascarar el fascismo de lo políticamente correcto. Analicemos. Ahorita están sucediendo dos cosas muy interesantes. Por un lado está la gran publicidad, ya no digamos publicidad, propaganda que se hace alrededor de las inteligencias artificiales y todas sus virtudes incomprobables e improbables. Y por otro lado está sucediendo la enorme censura de la corrección política, que censuran libros, que censuran museos, que censuran exposiciones, filósofos, películas, cancelan todo esto. Y surgen las inteligencias artificiales que muchísima gente dice que ya incluso están escribiendo poesía y que escriben canciones y que sirven para escribir ensayos y tal. Entonces vamos a ver cómo funcionan y ver por qué son una nueva forma de esta corrección política. Las inteligencias artificiales escritoras supuestamente hacen lo que hacen muchísimos escritores mediocres, o sea, ninguna novedad. Hasta ahí entran a internet y se ponen a buscar y se cevichean, es decir, hacen collages de todos los textos que encuentran. Eso es lo que hace una inteligencia artificial. Básicamente, todas ellas son buscadores. Entonces, estas inteligencias les dicen de qué quieren el supuesto poema. Es que no me puedo imaginar a una máquina escribiendo un poema. O sea, sí es difícil que lo escriba un ser humano, imagínense una máquina. Pero en fin, el programa supuestamente va a escribir un poema, le dicen con qué estilo y el estilo además. Y saca el poema. Obviamente se mete y busca referencias y busca frases y busca palabras, igual las que hacen ensayos. Se ponen a buscar entre todos los ensayos que están en internet, seguramente los míos incluidos, y sobre esto hace un ensayo. Que esto, como les digo, no es nada nuevo. Muchísimos escritores mediocres, por ejemplo, pagan porque les hagan las investigaciones para sus libros, o tienen gente que les escriben, literalmente les trabajan los libros, se los arman, se los van escribiendo y ellos los publican. Por eso ha habido innumerables denuncias, casos de plagios, exhibiciones que se han hecho de muchos de esos escritores, que nos enteramos quién les hacía los libros, cómo los hacían, etcétera, ¿no? Escritores que han sido premiados, que han sido laureados y demás, nos enteramos al final que tenían un staff y que les estaban trabajando los libros. Esto ahora, pues los que corren peligro, pues es este tipo de gente, ¿no? Porque un escritor mediocre puede ser sustituido, para empezar, por otro escritor mediocre, ya no digamos por una máquina o por un programa, y en segundo lugar, pues obviamente ya por este programa. Y los que corren peligro, pues son todos estos que trabajan de estar haciendo todos estos libros y que pasan a oscuras, porque hay ahorita ya ante estos escándalos ya lo tienen que revelar, como las memorias del príncipe Harry, que dicen ahí muy claramente, están escritas por no sé quién, y entonces ya este es el autor, y se hacen esos libros a través de entrevistas larguísimas. La inteligencia artificial va a costar mucho menos, por ejemplo, que un becario que pide una subvención para escribir una novela, que además aquí ha sucedido mucho que termina la subvención y no terminan de escribir la novela, y va a salir pues mucho más barato. Entonces, o una de dos, o estos becarios a su vez bajan el app y se hacen la novela literalmente para seguir pagando la beca, para seguir justificando la beca. Se hacen la novela con la inteligencia artificial, es decir, no con su inteligencia, que obviamente es muy poca, y entonces se la hacen con esto, y pues nos costaría ya más barato estarle dando becas, premios. Es más, lo propongo, debería de haber ya premios para las inteligencias artificiales. Entonces, premio de ensayo, de cuento o de poesía escrita con inteligencia artificial, y que vaya el escritor que tuvo el descaro de haberlo hecho así y que reciba el premio. Entonces, ¿en qué viene todo esto? Con la corrección política, que ahorita justamente que están censurando filósofos, que están censurando escritores, que están haciendo toda esta revisión, pues hacer las novelas con una inteligencia artificial o hacer los poemas cabe perfectamente, porque les aseguro que la inteligencia artificial sí tiene, digamos, esa programación o esa visión
de llevar las cosas hasta a un punto donde no moleste a nadie y donde no perjudique a nadie. Entonces nos damos cuenta que estas inteligencias artificiales en realidad son un arma nueva de censura y que se pueden fabricar los textos con estas inteligencias artificiales que no van a molestar, porque entonces le dices a la inteligencia artificial: mete personajes no binarios, mete denuncia del cambio climático, mete todo tu rollo sobre inclusividad, de bla, 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 mete esto, todas las consignas que están ahorita. La inteligencia artificial se hace, como les digo, su ceviche de todo esto y hace una novela, un cuento, un ensayo que va perfectamente con la corrección política, con todo este pensamiento. Entonces, estas herramientas, lejos de estar en pro, obviamente, de la creatividad, es una nueva forma de construir el pensamiento humano dirigido a satisfacer los cánones y dirigido a satisfacer las perspectivas de todo el fascismo de la corrección política. Porque obviamente mientras un ser humano puede tener la audacia, puede tener el valor de retar al sistema, de retar al status quo, pues eso no lo va a hacer una inteligencia artificial. O sea, una inteligencia artificial está programada para marcar los cánones de limitaciones de todo el pensamiento social. Y entonces estas personas, todo esto está encauzado más bien para que se fundamente, y además con el paraguas enorme de la tecnología, de los avances científicos, de la cibernética, la dirección hacia donde se debe ir el pensamiento humano. No es gratuito lo que está sucediendo. Que por un lado estén censurando a los actores y por otro lado estén impulsando escribir con herramientas de inteligencia artificial. Una cosa es muy consecuente con la otra, porque pensemos, por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la creación? El sentido de la creación no es que las cosas nos salgan más fácilmente. El sentido de la creación no es que uno le pueda dar así todos los ingredientes, meterlos en una licuadora, haga el batido con todo esto y lo sirvas y ya tengas ahí un ensayo con todos los ingredientes que debes de tener, y violencia y narco y denuncia y todo esto, y hagas eso. O sea, no, el sentido de la creación no es esta. El sentido de la creación es que cada individuo se pregunte a sí mismo qué quiero decir y cómo lo quiero decir y por qué lo tengo que decir. Entonces, en ese momento, cuando dice cómo lo quiero decir, se tiene que conocer a sí mismo, porque ese cómo nada más puede surgir de tu interior. O sea, ese cómo nada más puede surgir de lo más profundo de tu lenguaje. Y el lenguaje lo vamos formando, con 1000 cosas. El lenguaje lo vamos formando con todas nuestras experiencias. El lenguaje lo vamos formando con todo lo que hemos vivido, con todo lo que hemos visto, con todo lo que hemos sentido. En ese momento formamos una manera de expresarnos y una manera de ver el mundo. Es ese punto de partida que reúne todas esas cosas cuando arranca los motivos de la creación, porque tenemos algo que proyectar y algo que llevar muy lejos. Pero si nosotros arrancamos eso de raíz, ¿por qué? Porque nos tenemos que censurar, porque hay miedo a la cancelación, porque hay miedo a faltar a la corrección política, porque vamos a tener miedo a la tormenta de todas las personas que están cómodamente sentadas en su trasero y tuiteando a ver a quién cancelan, a ver a quién destruyen, sin ninguna capacidad creativa, sin ninguna visión más lejana. Entonces, como le tenemos miedo a todo eso, pues hacemos un ensayo con inteligencia artificial, y la inteligencia artificial es la inteligencia del status quo, es la inteligencia del régimen, es la inteligencia del sistema que nos está ordenando que estéticamente las cosas tienen que ser así, que las cosas se deben de escribir así, porque si ya están diciendo que una canción no se escribe con técnica y con el alma y con el corazón, sino que se puede escribir con una inteligencia artificial y puede ser un hit, y si ya nos están diciendo que pueden escribir poemas y pueden escribir ensayos, el ensayo lo inventó Montaigne hace siglos, hace más de 5 siglos. ¿Por qué? Porque estaba él encerrado en su torre con todos sus libros, leyendo a los clásicos, leyendo a los griegos, leyendo a los escritores latinos, aprendiendo el latín. Y en ese momento se dijo a sí mismo, voy a escribir
todos mis pensamientos, voy a escribir todo este tren de ideas que estoy llevando a través de mis lecturas y desarrollar mi visión del mundo con estas lecturas y con lo que yo quiero manifestar de mi propia libertad, que eso es la característica del ensayo. El ensayo es un género que hace un gran honor a la libertad, como lo hace la poesía. Y con todo eso, Montaigne inventó un estilo, un género literario y un género filosófico. Ahí, en esa manera de desarrollar el pensamiento, se desató el pensamiento moderno. Y ahorita nos dicen que una inteligencia artificial puede escribir un ensayo, pero por supuesto que sí. Con tantos ensayistas mediocres que no se atreven a decir nada, con tanta gente mediocre que no se atreve a decir nada, pues que lo haga la inteligencia artificial, que lo haga una máquina, que lo haga un programa. Y que lo haga con todos los cánones de la corrección política, para que entonces ya el pensamiento humano quede atascado en su propia mediocridad y en sus propios miedos. Ahora, los que quieran el riesgo de crear, los que quieran tomarse ese riesgo que tomó Montaigne de haber inventado un género literario que representa y un género filosófico que representa a la libertad misma, pues olvídense de estas herramientas. Los demás, los poetas que también estén pensando en su propia voz, en una nueva forma de utilizar la palabra y darle otro sentido y otro peso, tampoco necesitan una inteligencia artificial. Para todos los demás, desde las agencias de viajes, desde las reclamaciones del supermercado, hasta los escritores que están recibiendo ahorita mismo premios y que han vivido muchos de ellos de las subvenciones y que muchos de ellos están dando clases en las universidades. Para todos esos, ahí está la inteligencia artificial. ¿Y saben qué? Los que están dando clases en las universidades, pues también que ya las dé una inteligencia artificial. Tal vez los alumnos vayan a aprender más de la corrección política que les va a poner aquí, en el cuello, la limitación de la creatividad. Para todos los demás existe el gran riesgo, existe el gran abismo de la libertad con creación. Si este video te gustó, da un like, suscríbete, ahí está el super like, nos puedes hacer un donativo extra, compra mi libro El fraude del arte contemporáneo y ya sabes, la libertad existe, el mundo es muy grande y tú puedes crear con tu propia voz, tus propias historias, tus propios poemas. Lo demás, déjaselo a los que no tengan voz. Hasta pronto.